Muy buenos días, amadas hermanas. Estoy muy agradecida con el Señor por habernos convocado una vez más alrededor de lo que tanto amamos y nos apasiona, que es el estudio de la palabra. Los estudios de los libros o de las cartas de Primera y Segunda Tesalonicenses, estoy segura que están siendo una gran bendición para ustedes. No solamente para quienes lo reciben, sino más aún para quienes nos toca compartirlo. El Señor es fiel, es fiel. Y hoy que comenzamos nuestro estudio de la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, no quiero avanzar sin antes hacer tal vez un pequeñísimo para que ganemos tiempo para el fondo del tema, de lo que ha sido el contexto o es el contexto en el cual se escribe esta carta. No vamos a leer en extenso el capítulo 1, pero sí vamos a ir viéndolo versículo por versículo, así que les pido que mantengan sus Biblias abiertas en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Muy bien, vamos a recordar que en su segundo viaje misionero, Pablo, Timoteo y Silas visitaron la ciudad de Tesalónica y establecieron ahí una iglesia. Pero que debido a la persecución que surgió, Pablo tuvo que dejar rápidamente la ciudad. Y obviamente la persecución se desató sobre aquellos nuevos creyentes en Tesalónica. Entonces Pablo fue motivado a escribir una primera carta cuyo propósito era darles consuelo y aliento basados en la seguridad de la segunda venida de Cristo. Después veríamos que Pablo escuchó la reacción de los tesalonicenses a su carta y hubieron buenas y malas noticias. La buena noticia es que seguían creciendo en su fe. La mala noticia fue que se estaban difundiendo falsas enseñanzas sobre el regreso de Jesucristo que él les había mencionado en la primera carta. Asimismo, estas habían causado, o sea, estas malas noticias, estos rumores habían causado que muchos dejaran sus trabajos. Los rumores tenían que ver con el hecho de que Cristo ya había venido, ya había regresado y que ellos estaban viviendo un tiempo de tribulación. Entonces dejaron sus trabajos y se dedicaron a esperar el fin del mundo. Así que pues vemos que luego de menos de un año, algunos dicen entre 4 semanas y un año después, Pablo se ve motivado nuevamente a escribirles una segunda carta. Y es la que vamos a comenzar a ver hoy. El propósito de esta segunda carta era animar a los que enfrentaban la persecución y corregir las falsas enseñanzas o los malos entendidos acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a lo que vamos a estudiar más a detalle en la siguiente clase al ver el capítulo 2. Bien, de acuerdo a Hechos 18:5, recordamos que Pablo, Silas y Timoteo estaban juntos en Corinto, donde Pablo escribe a nombre de ellos tres esta carta. Recordemos también que Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia y una de sus ciudades más grandes y más importantes. Era un puerto y también por ahí atravesaba una de las carreteras más renombradas de la época, como lo fue la carretera o la vía Egnatia, ¿no? Que comunicaba Roma y el Oriente. Esto le dio un carácter internacional, el hecho de ser puerto le dio un carácter internacional y también contribuyó al enriquecimiento de esta ciudad. Era uno de los puertos más ricos y prósperos del Imperio Romano. Entonces, este carácter internacional que tenía Tesalónica atrajo a religiones paganas e influencias culturales que desafiaban a estos nuevos cristianos. Y vemos que esta segunda carta, que tiene la misma estructura de la primera, inicia con un saludo muy similar. Vemos el versículo 1. Comencemos entonces el estudio de este capítulo. El versículo 1 dice Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo escribiendo a nombre de los tres. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo.
Y vamos a comenzar en este primer versículo con una variante que hace Pablo respecto a Primera Tesalonicenses 1. Y es la particularidad de la palabra nuestro Padre. Pablo se estaba dirigiendo a una audiencia mayormente gentil, fuera de los pactos, y que no concebían a Dios como su Padre. Y la importancia radica en la confianza que implica ese parentesco. El hijo confía en el padre, aunque muchas veces no entienda lo que está haciendo. Continúa la introducción a la manera que lo hace siempre Pablo, que se llamado el saludo paulino. Entonces él dice en el versículo 2, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo nuevamente está reconociendo que la fuente de toda gracia y de toda paz es Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Y una particularidad aquí que podemos ver es que él está equiparando a Jesucristo con Dios el Padre. Y considerando la audiencia judía, considerando la audiencia también secular, los gentiles que tenía, él está en sus cartas, ha venido introduciendo esta igualdad de la persona de Jesucristo con el Padre, algo que incluso en la actualidad muchos no tenemos en claro. Muchos pensamos que es el Padre, el mayor, el poderoso, y luego viene el Hijo, más relegado, y luego el Espíritu Santo, y no terminamos de entender que se trata de una perfecta Trinidad. Los siguientes versículos nos exponen una serie de elementos que habíamos mencionado en la primera carta y van a darse cuenta del paralelismo en este capítulo 1 con las oraciones o con el contenido de Primera Tesalonicenses. Entonces, cuando estudiamos Primera Tesalonicenses 3, hablamos del rol de sufrimiento en la vida de un hijo de Dios. Y vamos a tocar o rememorar algunos aspectos que son importantes para que podamos comprender el resto de este capítulo también y que estoy segura nos van a bendecir este pequeño recordatorio. Pablo aquí nos muestra cómo los tesalonicenses perseveraron en medio de las aflicciones. Y estas características las vamos a identificar a través del carácter de Pablo y también a través de la vida de los tesalonicenses. Uno de ellos que tocamos era uno muy importante y es la gratitud. La gratitud de Pablo, comenzando nuestro segundo punto por el testimonio de los tesalonicenses. Entonces el versículo 3 dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo. Siempre tenemos que dar gracias. Y es una característica de Pablo en todas sus cartas, una actitud de gratitud. En esta segunda carta lo podemos encontrar varias veces de la misma manera. Tenemos que dar gracias. Es como un sentido de obligatoriedad ante la presencia o ante la existencia de un Dios todopoderoso, bueno, justo. Y cuando menciona cómo es justo, es porque es apropiado por la autoridad, la dignidad de nuestro Dios, del Creador, del Salvador, porque Él es Dios y es nuestro Padre. Es una forma de agradecimiento por la bondad de nuestro Dios. Aprendimos también que la gratitud no solo personal, porque podemos dar gracias por nosotros, por las bendiciones recibidas, incluso por los tiempos difíciles, pero la gratitud por otros es una característica de madurez espiritual. También aprendimos que es una manifestación de nuestro conocimiento de la obra salvadora de Cristo. Recordamos Filipenses 3:8, cuando Pablo menciona haber considerado todo como basura por el conocimiento de Cristo. Aprendimos que donde la gratitud falta, reina la queja. Y que la queja es ingratitud hacia Dios. Nos podemos preguntar entonces, ¿qué lugar ocupa la gratitud en nuestras vidas? Sea cual fuera el contenido de las cartas de Pablo,
siempre tenía palabras de aliento para quienes les escribía. Pablo inicia la mayoría de sus cartas mencionando aquello que más apreciaba de sus lectores y la alegría que sentía por su fe en Dios. ¿Podríamos nosotras también adoptar esto para nuestras conversaciones, para nuestras comunicaciones, nuestra vida de relación interpersonal con las personas que conocen del Señor y que no conocen del Señor? Sería algo lindo, ¿verdad? En los siguientes versículos, los versos 3 y 4, nos muestra aquello que hizo que los tesalonicenses perseveraran en medio de la aflicción. Y dice lo siguiente: porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Vemos que estas características son similares a las que estudiamos en Primera Tesalonicenses. Son su fe creciente en los versos 3 y 4, porque crecer en fe es crecer en el conocimiento de Dios. Y el conocer a Dios, nuestro Padre, produce confianza tal que provoca quietud y falta de preocupación en los hijos, nosotros. La fe nos permite ver lo que el miedo y el temor no le permite ver a quien no le conoce. La segunda característica, su amor por los demás, porque no es posible crecer en el conocimiento de Dios o conocer a Dios y no amar a los demás. Mi relación horizontal depende de mi relación vertical con Dios. Primera Juan 4:8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera Corintios 13 nos dice que somos como un platillo que solo hace ruido cuando hablamos de amor y no lo practicamos. Jesús lo expresó de muchas maneras y lo resumió en el primer y segundo mandamiento: ama a tu Dios y luego ama a los demás. Tercero, su perseverancia y fe en las persecuciones y tribulaciones. Sin duda, sus aflicciones fueron significativas. No sabemos cuán genuina es nuestra fe hasta que en medio de la aflicción nos encontramos batallando. Pedro pensaba que jamás traicionaría a Jesús, pero no sucedió eso cuando se encontró en medio de los problemas. Cuando la aflicción se prolonga, podemos cuestionar a Dios, dudar de su presencia, de su bondad, y muchas veces nuestra fe sucumbe. Vemos a un Job que se quejó, a un salmista que reclamó en reiteradas veces, y vemos a un Jeremías que incluso maldijo el día en que nació. Todo a causa del dolor. Pero los tesalonicenses, por gracia de Dios, porque ni siquiera es suyo o nuestro, es de Dios. Su gracia, la fuente, el origen, su bondad, crecieron porque su fe estaba enfocada en Dios. Hebreos 12:12 nos dice nuevamente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo te alienta, hermana, la manera en que los tesalonicenses se enfrentaron las aflicciones? La fe en Dios, el amor y la perseverancia son la clave para sobrevivir el sufrimiento y las pruebas. Cuando enfrentamos problemas abrumadores, podemos tener fe de que Dios está usando estas pruebas para nuestro bien y para su gloria. Si sabemos que Dios es justo e imparcial, esto nos dará paciencia y nos ayudará a perseverar cuando tengamos problemas, porque confiamos en que no nos ha olvidado. Él es nuestro Padre. En el tiempo perfecto de Dios, Él aliviará nuestro sufrimiento y dará justo castigo a quienes nos persiguen.
Hermanas queridas, ¿estamos confiando en los tiempos de Dios, nuestro Padre? Ese es el primer paso para crecer en perseverancia, amor y fe. En su primera visita a Tesalónica, Pablo sufrió persecución. Nos lo relata Hechos 17. Con seguridad, aquellos que habían creído allí respondieron al mensaje de salvación traído por Pablo. Y con seguridad estaban aún siendo perseguidos, tanto por judíos como por gentiles. Vimos que en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, Pablo dijo que la segunda venida de Cristo traería libertad de la persecución para los creyentes y juicio para los perseguidores. Esta enseñanza hizo que ellos esperaran como algo inmediato el regreso de Cristo para rescatarlos y vindicarlos de su sufrimiento. No es muy claro si su reacción se debió a un malentendido del contenido de la carta de Pablo o el hecho de haber escuchado otras enseñanzas o rumores a los que dieron oído en medio de su sufrimiento. Y esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad en tiempos difíciles. Nuestra vulnerabilidad cuando estamos atravesando problemas, angustias. Y esta vulnerabilidad puede hacer que nosotros demos oídos a enseñanzas erradas. Hoy en día vemos cómo abundan enseñanzas que desenfocan y están alejadas totalmente del contenido bíblico y de la persona, de la identidad de la persona de Jesucristo. Sin embargo, cuando estamos en medio del sufrimiento y la desesperación, lo único que buscamos es un punto, una puerta de salida. Vemos que sectas como Pare de Sufrir hacen negocio de ello. ¿Por qué? Por la desesperación en la que están sumidas las personas. La venta de milagros. Vemos la venta de objetos milagrosos en el ámbito religioso o incluso épocas de sufrimiento agudo pueden llevarnos a buscar ayudas espirituales que no son de Dios, sino más bien del enemigo, con el fin de dejar de sufrir. Pablo tuvo que explicarles a los tesalonicenses que mientras esperaban el reino de Dios, los creyentes podían y debían crecer en perseverancia y fe, aún en medio del sufrimiento. Sin duda, la Biblia nos muestra que Dios usa el sufrimiento como un instrumento valioso de purificación y santificación de su pueblo. Sin embargo, llegará un día en que Dios dará justa retribución tanto a sus fieles como a sus opresores. El versículo 5 nos dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Los versos 5, 7 y 10 nos hablan de la retribución de aquellos que son dignos del reino de Dios. Porque después de todo, es justo, el versículo 6, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. ¿Quiénes son entonces aquellos dignos del reino de Dios? Son aquellos que han creído en Jesucristo y en arrepentimiento han recibido el regalo de la salvación. Son aquellos que perseveran en la fe, en el amor, siendo fieles sin importar las circunstancias. A ellos se les hará justicia, dice el verso 6. La venganza no es nuestra. Nuestra justicia o cualquier justicia que nosotras podamos ejercer jamás sería justa. Romanos 12:19 dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Solo Dios, hermanas, ejerce una venganza justa y eterna. Continúa el verso 7 y dice, tendrán descanso. El descanso mencionado por Pablo tiene dos dimensiones o perspectivas.
Podemos descansar sabiendo que nuestro sufrimiento nos fortalece y nos prepara para el reino de Cristo. Y podemos descansar enfocados en que un día todos estaremos presentes delante de Dios. Y ese es uno de los mayores retribuciones. En ese día lo malo será corregido, el juicio será pronunciado y la maldad acabará. Apocalipsis 21:4 nos dice, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Finalmente serán glorificados en Cristo. Esta glorificación de la que habla el pasaje es escatológica, es para cuando Cristo regrese. Se producirá en ese momento, seremos glorificados por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Su gloria también será la nuestra. Si vivimos para Cristo, sufriremos dificultades, justamente porque procuramos ser pueblos de Dios en un mundo o en un medio perverso. Algunos creen que las dificultades o creen solamente que las dificultades son producto del pecado o la falta de fe. Pero hemos aprendido también de Pablo que puede ser parte del plan de Dios para los creyentes. Bien, nuestros problemas entonces nos pueden ayudar a mirar hacia adelante, hacia arriba, enfocados, puestos los ojos en Jesús. Nos ayudan a formar nuestro carácter y nos ayudan a tener oportunidades para consolar a otros también en dificultades. Es bueno considerar que nuestras dificultades también pueden ser un indicador de que estamos tomando una postura por Cristo, que nuestras vidas están siendo consecuentes con aquello que Dios o Jesús requiere de cada una de nosotras en su palabra. Pues cuando lo hacemos, experimentamos el privilegio de demostrar a los demás que somos dignos del reino de Dios. Continuemos leyendo los versos y hablemos de la retribución para aquellos que afligen a los hijos de Dios. Los versos 8, 9 y 10 dice, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. ¿Quiénes son aquellos que afligen a los hijos de Dios? Los que no conocen a Dios y los que no obedecen al evangelio de Dios. Pablo está hablando de dos audiencias. Los que no conocen a Dios, en ese tiempo los gentiles, y los que no obedecen al evangelio de Dios, a los judíos. Romanos 1:25 dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar que al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Son aquellos que tienen una revelación y escogen rechazar a Cristo. Nosotros en realidad no nos condenamos por no creer en Jesucristo. Nosotros ya nacimos condenados y nacimos condenados a una muerte eterna, a un castigo eterno. Jesús vino para salvar al mundo que ya había sido condenado, para que el que no cree y no obedece, la ira de Dios esté sobre él. Juan 3:18 nos dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se le ha ofrecido el regalo de la salvación y lo ha rechazado. Hay quienes oyen y no responden, no viven como nacidos de nuevo. Para ellos la Biblia dice
que también habrá una retribución severa. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La mejor evidencia de la genuinidad de mi fe es mi obediencia. Para Juan, creer es obedecer a Cristo y obedecer es creer en Cristo. La muerte espiritual de una persona es real, aunque esté viva, pero no puede, porque no puede hacer cosas que el creyente sí puede. Por ejemplo, no puede entender la palabra de Dios, más allá de una lectura como un libro común y corriente o de la comprensión de la sintaxis, porque no existe y no tiene al Espíritu Santo en su vida. La palabra nos dice que esta solo se puede discernir espiritualmente, cuando el Espíritu mora en nosotros. No puede dejar de pecar. Tiene la voluntad esclavizada al pecado. Sin embargo, el cristiano gradualmente abandona el pecado. El pecado para el cristiano ya no es más una norma o algo normal, sino una excepción. El incrédulo tiene un corazón de piedra y no siente por Dios como el cristiano que tiene la vida en su corazón cuando el Espíritu de Dios mora en él. Continúa diciendo el verso 6 que serán atribulados. Aún el pecador hoy en día disfruta de las bendiciones debido a la todavía presencia de los hijos de Dios en el mundo. Están vivos, pero están destruidos, alejados de la presencia de Dios eternamente. Pablo no habla de una aniquilación inmediata, instantánea, sino de un dolor y de un sufrimiento eterno. El verso 9 dice, sufrirán pena de eterna perdición. La perdición eterna que describe Pablo es el lago de fuego descrito en Apocalipsis 20:14, que dice, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Es el lugar donde habrá separación eterna de Dios. Serán excluidos de la presencia de Dios, dice también el verso 9. Aquellos que serán separados de Dios por la eternidad ya no tendrán ninguna esperanza de salvación. Jesús sintió suma desesperación al experimentar la ausencia de Dios en la cruz. Esa misma desesperación será continua y eterna para los que no creen. Hermanas, ¿qué sentimiento nos infunde la justa retribución de Dios para sus hijos y para aquellos que no creen? ¿Nos causa acaso un sentido de urgencia? Urgencia por ser dignos de Dios, por vivir una vida digna. Urgencia por predicar el evangelio a quienes no le conocen. Continuamos con algo muy bello en este libro o en este capítulo de Tesalonicenses, que es la oración por los tesalonicenses. Y es un modelo de Pablo que lo vemos en los 3 capítulos de esta segunda carta. Pablo concluye con una oración siempre en cada capítulo. Y dice así, el verso 11 y 12, con este fin también nosotros, el 11 primero vamos a leer. Con este fin también nosotros oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Que Dios tenga por dignos, que los tenga dignos de su llamamiento. Es una vida de obediencia a la voluntad de Dios. Mientras más conforme a la voluntad de Dios vive el cristiano, vive más digno de su llamado, como Cristo lo hizo. Los apóstoles tomaron muy en serio esto. Vemos Efesios 4:1, que dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Filipenses 1:7, solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo. Primera Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ser dignos del llamado, según su palabra,
es caminar como Cristo, en humildad y en mansedumbre, Efesios 4:2, en unidad, Efesios 4:3, en pureza, Romanos 13:13, en amor, Efesios 5:2, en fe, 2 Corintios 5:7, en verdad, tercera de Juan 3:4, y con contentamiento en Colosenses 1:12. La palabra es íntegra en su mensaje. Pablo estaba orando por eso, por los tesalonicenses, y continúa pidiendo, rogando porque Dios cumpla en ellos todo propósito de bondad. Nuestros deseos de bondad que tenemos muchas veces no podemos cumplirlas. Pablo mismo decía en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Sin embargo, Jesucristo sí puede hacerlo a través de nosotros y el Espíritu Santo en nosotros. Y esa es la oración de Pablo. Que Dios cumpla toda obra de fe con su poder. Nuestro llamado como cristianos de parte de Dios es a llegar a ser como Cristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es un proceso gradual que inició el día que conocimos a Cristo y que dura toda la vida y que será completado solo en el momento en que veamos a Cristo cara a cara. Primera Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todavía no somos perfectas, hermanas, pero avanzamos en esa dirección a medida que Dios trabaja en nosotras. Entonces, finalmente, el versículo 12 dice, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La razón para vivir una vida de obediencia es la gloria de Dios. Y somos exhortados a hacerlo aquí en la tierra y ahora, no mañana. Es la única manera de glorificar el nombre de Dios. Cuando lo hacemos, Dios también nos glorifica. 1 Samuel 2:30b dice, pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Nuestras vidas de obediencia y salvación son motivo de la gloria para nuestro Dios. Así como nuestra desobediencia trae vergüenza a su nombre. Pablo culmina su oración diciendo, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Nuevamente, ambas personas. Qué bella oración de Pablo, hermanas. John Owen dijo, el que ora como debe, se esforzará para vivir como ora. Que nuestras oraciones estén enfocadas en la búsqueda de bendiciones espirituales para nuestras vidas y para las vidas de los demás, como lo hizo Pablo por sus hermanos los tesalonicenses. Hermanas queridas, si el Señor hoy ha traído cierta convicción a tu corazón respecto a la coherencia de tu vida con el llamado que has recibido de Cristo, pues tanto la obediencia como la desobediencia serán justamente retribuidas por Dios. Si piensas que hay ajustes
que debas hacer aún en tu vida para dar honra y gloria al nombre de Cristo. Te pido que te acerques en oración al trono de la gracia y en arrepentimiento accedas al socorro que Dios nos brinda. Estamos llamadas a un cristianismo práctico. Más que nunca, la gente requiere ver vidas transformadas. El cristiano es la muestra mejor de lo que pregona el cristianismo. Vidas que reflejen nuestro conocimiento de nuestro Padre Dios y que den gloria y honra a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude en esta tarea. Que Dios las bendiga, hermano. Gracias. Amén.